Hola, soy Katie Piura, soy licenciada en Trabajo Social, enfoque clínico. He estado practicando terapia para la salud mental para los niños y adolescentes. En estos momentos estamos viviendo los efectos de la salud mental impactada por una pandemia, impactada por los eventos recientes. Solo nos impacta a nosotros como individuales, también impacta a nuestras familias, ¿verdad? Es importante que usted cuide de su salud mental, eh, ya sea meditando, ya sea orando, ya sea escribiendo, como usted. eh, es importante aceptar de que estos eventos recientes eh, están causando impacto en sus emociones, ¿verdad? Es muy importante no negar lo que esto es, aceptar, no negar y no juzgar cómo uno se siente, ¿verdad? Es muy necesario que como los adultos en su familia, hoy voy a hablar de cómo usted puede ayudar a sus hijos, cómo puede ayudar a sus, o a los jóvenes que están a su alrededor, tal vez no son sus hijos, pero son jóvenes queridos que están a su alrededor, ¿verdad? Es muy importante que como adultos, reconocer cuando usted está sintiendo ansiedad, cuando usted está sintiendo depresión y cómo manejar eso en su propia manera, ¿verdad? Y luego contener esas emociones. Es importante cuidar de su salud mental y también contener esas emociones cuando va a hablar con sus hijos, porque la razón es de que sus hijos son como una esponja, ¿verdad? Los niños, ellos saben lo que está pasando, ¿verdad? Ellos tienen acceso a Internet, ellos saben lo que está pasando y ya están sintiendo ciertas emociones. Entonces es muy importante hablar con ellos y preguntarles, ¿verdad? ¿Cómo se están sintiendo? Crear un espacio para que sus hijos puedan hablar honestamente con usted de cómo se están sintiendo. Es importante también buscar ayuda. También hay terapias para los niños y los adolescentes, ¿verdad? Pero primeramente es importante que usted les demuestre que usted no niega la realidad de lo que está pasando y de que usted está creando un espacio para que ellos se sientan cómodos con ustedes en hablar de lo que está sucediendo en nuestras comunidades, ¿verdad? Lo otro es hablar de cómo sus hijos pueden protegerse de lo que está pasando en la comunidad, ¿verdad? Yo sé de que el coronavirus está impactando nuestras comunidades. Yo sé que ustedes a lo mejor han perdido sus trabajos o a lo mejor tienen que ir al trabajo porque son esenciales, ¿verdad? Y sus hijos miran eso y sus hijos se preguntan, cómo, cómo va a sobrevivir mi familia sobre todo esto, ¿verdad? Es muy importante de que hablar de cómo se están sintiendo, ¿verdad? Y luego, yo sé de que muchas restricciones han sido levantadas o están empezando a ser levantadas, ¿verdad? Pero es muy necesario hablar con sus hijos de que aunque las restricciones en el país van a ser levantadas, o han sido levantadas, es muy importante de que ellos se protejan, de que ustedes como familia se protejan, que cuando usted venga de la, ¿verdad? Y que también cuiden de su salud mental, de que sus hijos tengan un espacio para, tal vez sus hijos necesitan hablar con sus amigos, virtualmente, tal vez sus hijos necesitan expresar su creatividad o tal vez jugar como familia, tener un tiempo de familia, comer juntos, tener juegos, ¿verdad? Los niños y los jóvenes, ellos demuestran sus emociones en maneras diferentes. Tal vez no siempre lo hablan, pero tal vez lo pueden manejar y expresar de una manera más creativa. Tocar lo que está pasando en las protestas a nivel nacional. La realidad es de nuestra comunidad también ha sido impactada, ¿verdad? Quiere decir de que como adultos, como padres de familia o que nuestros niños no se preocupan y no se preguntan si es algo que les pase a ellos, ¿verdad? Por la manera que se pueden ser percibidos en la calle. Y yo sé de que también con el tema de inmigración, muchas veces en nuestras familias, en nuestras comunidades también eso puede causar terror de que si algo sucede, si ellos están en peligro o si ellos son parados por algún caso por la policía, que ellos sepan cuáles son sus derechos y de que ellos sepan que tienen que
llamarles a ustedes, ¿verdad? Que tienen apoyo en su familia, ¿verdad? Es muy necesario tener ese plan de seguridad de cómo van a regresar a casa, ¿verdad? Em, quiero decir que los siento mucho todo lo que está pasando. Es algo muy difícil y creo que como comunidad tenemos que estar en solidaridad y apoyarnos, apoyar apoyar en general como apoyar a las personas en nuestra comunidad, también apoyar a nuestras familias. Creo que es importante empezar con nuestras familias, ¿verdad? Y asegurarse de que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares estén bien y de que estamos ahí por ellos, ¿verdad? Sé que es difícil como una comunidad enfrentar todo esto, ya que algunos de ustedes, como he dicho, han sido impactados por el coronavirus, eh, tal vez han tenido el coronavirus o tal vez han perdido su trabajo, lo que sea necesario. A veces yo sé que hay padres de familia, tal vez un padre de familia fue impactado por la enfermedad y tal vez ya no hay dos salarios en la casa, ¿verdad? Todo eso es muy difícil y es muy importante que se den bastante misericordia a ustedes de que está bien descansar, está bien tener un horario de descanso, ¿verdad? Está bien, hay grupos de apoyo, por ejemplo, NAMI tiene grupos de apoyo en español, ¿verdad? Está bien ser parte de grupos de apoyo si es necesariamente virtualmente, es necesario también que está bien buscar ayuda, buscar terapia si es necesario, ¿verdad? Buscar lo que usted necesite para cuidarse a usted y a su familia, ¿verdad? Y también es muy importante este, em, alimentarse bien y cuidar mucho de su salud, ya tanto física como mental. El cerebro, el cerebro, nuestro cerebro a veces no puede diferenciar entre peligro real y peligro impactado por ansiedad y por miedo, ¿verdad? Entonces es muy importante tener momentos de paz, ¿verdad? Tener momentos de conexión con uno mismo, de conexión con mm, nuestra mente, nuestro cuerpo, escuchar cómo nuestro cuerpo se está sintiendo. Si usted necesita descansar, descanse. Está bien descansar, ¿verdad? Creo que es importante estar informado, pero también es importante limitar el tiempo que usted pasa en los medios sociales o viendo las noticias, viendo imágenes que pueden impactar mucho a la salud mental. Es importante limitar todo eso, ¿verdad? Y que limiten también el tiempo de que sus hijos pasan en tecnología y pasan viendo imágenes que puedan ser muy difíciles de procesar. Entonces, solo quiero terminar para decirles que tengo mucha fe en Dios. Pero también tengo mucha fe en nuestra comunidad. Ya hemos pasado por eventos difíciles. No es la primera vez que pasamos por eventos difíciles. Y sé de que esta situación parece ser que pasó todo muy rápido o que parece ser de que esta situación no la esperábamos, ¿verdad? Pero ya recuerden que ya hemos pasado como comunidad eventos muy difíciles. Yo sé de que sus familias son fuertes. Yo sé que sus familias pueden salir adelante, ¿verdad? Y tengo mucha fe en nuestra comunidad. Somos una comunidad fuerte, somos una comunidad muy perseverante. De eso no tengo ni la menor duda y sé que vamos a salir adelante, ¿verdad? Y conectemos a veces en Facebook o en medios sociales. Claro, hay que limitar el tiempo que estamos en medios sociales, pero a veces hay grupos, ¿verdad? Y a veces es importante conectar con nuestra comunidad y, y sepan que no están solos, no estamos solos. Yo sé que han repetido mucho esto de que estamos en esto juntos, ¿verdad? Pero realmente es cierto, estamos en esto juntos y vamos a seguir adelante.